Hola muchachos, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, doctor. Ya estamos en hora, ¿no es verdad? Bien. Antes de comenzar nuestra actividad, quiero pedirles un marcado favor. Conversando esta tarde con alguno de los docentes, me hacía alusión a alguna conversación que tuvieron con los alumnos y se preguntaban los alumnos por qué yo cuando daba las clases simplemente ponía las placas y no participaba de las mismas. Entonces me veo en la obligación moral de dar a conocer a ustedes, aunque posiblemente no, pero igual lo voy a hacer. Yo tengo un serio problema oftalmológico, que como gran cosa puedo estar mirando la pantalla de la televisión, perdón, del computador o la televisión también, es exactamente lo mismo, como máximo 2 minutos. Cabalmente hoy día finalizando la clase que tenemos, debo ir a someterme a una tomografía oftalmológica. Entonces, yo por el respeto que les tengo, les refiero cuál es la razón, el motivo para cual yo no vea, o sea, no esté presente en las diapositivas que les presento, porque mientras estoy hablando y de acuerdo a la diapositiva que está transitando, estoy con los ojos cerrados o estoy caminando, entonces, cosa que no es pertinente para ustedes apreciarlos, ¿verdad? Entonces, dada esta aclaración por parte mía, vamos a iniciar nuestra actividad. La actividad de la fecha la voy a hacer un poco corrida porque, como les digo, debo hacerme presente para que me lleven a efecto una tomografía oftalmológica, muchachos. ¿Listo? Entonces, nuestro tema de la fecha es pseudomonas y, bueno, para ganar tiempo vamos a comenzar con lo mismo, por favor. Entonces, listo. A ver, iremos con la primera. Listo. En la historia, como siempre, ustedes se han dado cuenta que para mí tiene valor el aspecto histórico. Sin embargo, con carácter previo, me voy a permitir enunciar que Pseudomonas, la de mayor importancia clínica, es la Pseudomonas aeruginosa, es uno de los principales patógenos implicados en infecciones nosocomiales y de pacientes que son inmunosuprimidos. ¿De acuerdo? Esta bacteria entonces está considerada un agente infeccioso oportunista, eso es fundamental, ¿ya? Que posee diversos mecanismos de patogenicidad y de igual manera diversos mecanismos de resistencia antimicrobiana, lo que a su vez contribuye a la dificultad en el tratamiento que se lleva a efecto por intermedio de antimicrobianos. ¿Listo? Entonces, esto contribuye, reitero, a la dificultad en el tratamiento para los problemas infecciosos que este microorganismo posee. En relación a la historia, podemos mencionar que fue el siglo XIX en el que se comienzan los estudios para este microorganismo y es el profesor Mígula que enuncia que este microorganismo tenía ciertas características particulares, como por ejemplo, decía que presentaba esporas. En la actualidad sabemos que es un organismo que no tiene capacidad para producir esporas, ¿sí? Y esto se debió a una confusión que ya la voy a anunciar por delante en alguna de las placas, tengo para no reiterar y no cruzarme en la información, el porqué de esta confusión, ¿de acuerdo?
Entonces, otros, inicialmente, el profesor Schreter nomina este microorganismo como Bacterium aeruginosum. Esa fue la primera denominación que le dieron. Posteriormente, el 82, Gestrad aísla este microorganismo y ya le da otra connotación, otra nominación, Bacilo piosiánico. A posteriori, nuevamente Migula determina la presencia de una otra especie que la denomina Pseudomonas mallei. Posteriormente, el 12, Whitman determina la presencia de otro microorganismo también similar al inicial que la denomina Pseudomallei. En la actualidad, estos microorganismos, estos dos últimos, corresponden a otro tipo de géneros, ya están comprendidos en otro estamento. Añadiendo lo que está enunciado aquí como historia, podemos decir que en el año 73 del siglo pasado, o sea, 1973, Pelleroni reporta la clasificación, que es una clasificación, diremos, genotípica, basada en la secuenciación del ácido ribonucleico, ¿de acuerdo? Y divide al género Pseudomonas en 5 subgrupos, donde de estos 5 subgrupos, el más representativo vendría a ser el número 1, ¿sí? Donde se mantiene la bacteria que va a ser motivo de comentario hoy día o de estudio, si ustedes quieren, ¿de acuerdo? Bien. Al margen de esto, en relación a la taxonomía, fíjense lo de siempre, reiterar siquiera las 3 partes, las 3 categorías iniciales o 4, ¿sí? Donde podemos añadir algo más a lo que está anotado en esta diapositiva, son los géneros, ¿listo? Entonces, géneros nuevos, les había comentado hace un momento, como Burkholderia, Xanthomonas, como Amononas, nuevos géneros entonces, que corresponden a la familia Pseudomonadaceae, que está enunciada acá. ¿Listo? Familia Pseudomonadaceae con esos nuevos géneros que han sido admitidos y que están reconocidos en los manuales de Berger de la actualidad. Bien. Entonces, ustedes van a ver, a continuación les voy a mostrar placas, diapositivas, con los grupos a los cuales hace referencia la familia Pseudomonadaceae. Fíjense ustedes la cantidad de especies que existen para las pseudomonas, ¿sí? Grupo número 1. Grupo número 2. Grupo número 3. Es un grupo bastante largo, entonces lo he dividido en 2 segmentos. ¿Listo? Entonces, este grupo que está representado por la fluorescencia reviste bastante importancia clínica para el ser humano. ¿De acuerdo? Otro grupo, el 4 y el 5. ¿Listo? Entonces, en este último grupo es un error de transcripción, el acento no es pútida, es putida. ¿De acuerdo? Entonces, también reviste importancia clínica este microorganismo, por eso recibe esa denominación. Al margen de esta abundante numeración, cantidad de especies, existen otros también, como es este que no tiene mayor significación clínica para el ser humano. Tiene significación para vegetales. ¿Listo? Ahora, acá continúan las especies. Aquí dice especies
inserta sedis. Tenemos la número 1, tenemos la número 2, tenemos la número 3. Fíjense la cantidad de especies que están consideradas inserta sedis. ¿Qué significa este término? Traducido a lo nuestro, vendría a ser que estos microorganismos, estas especies que les estamos enunciando en 13 placas, no están tipificadas, no están identificadas, no están encuadradas específicamente en ninguno de los 5 grupos que les hemos mencionado anteriormente. ¿De acuerdo? Por las características genotípicas, por las características fenotípicas, reacciones metabólicas, etcétera, tienen características que presentan, o sea, que corresponden a la familia Pseudomonadaceae, pero no se ha podido al presente todavía clasificar a la mayoría de ellas a qué subgrupo o a qué grupo de los 5 que hemos enunciado pertenece. Inserta sedis, ¿de acuerdo? Bien, a eso se refiere entonces lo inherente. Bien, el hábitat. Pseudomonas en general es una bacteria, es un microorganismo ubicuo. ¿Qué quiere decir? Que lo vamos a encontrar como agente oportunista en la naturaleza. ¿Ya? Es un microorganismo que está presente y persistente, diríamos, en el medio ambiente. Lo podemos encontrar en aguas blancas, lo podemos encontrar en aguas negras, o sea, residuales, ¿sí? Podemos encontrar en espacios terrenos que se consideren aseados, en espacios terrenos que no tengan el efecto de una limpieza, de una higiene. Los encontramos con bastante frecuencia en lo que se denomina la rizósfera, que vendría a ser un espacio de tierra, una porción de tierra circundante a las raíces de los vegetales. A eso se denomina rizósfera, ¿de acuerdo? Y otro término que puede ser nuevo, el término filósfera, que significa entonces al terreno como tal, que está comprendido con la presencia de la rizósfera e implícitamente una gran cantidad de estos microorganismos. También podemos encontrar pseudomonas a nivel hídrico marino, ¿de acuerdo? O sea, por las características de adherencia que tiene este microorganismo, tiene la capacidad de adherirse, ¿sí?, a algas marinas. Entonces, ustedes fíjense, la difusión de este microorganismo, la dispersión de este microorganismo es ubicua, o sea, encontramos, fíjense, en agua, en suelos, etcétera, etcétera. El mismo aire, que es un vehículo de contaminación. Bien. Si hablamos de contaminación, vamos a enunciar claramente que este microorganismo tiene una gran apetencia tanto por alimentos vegetales, por alimentos cárnicos y por sus derivados, como en este caso les estoy mostrando, derivados de productos lácteos, directamente quesos. Fíjense, en la parte superior tengo un queso que presenta una pigmentación de color amarillenta. Igual se trata de una porción de queso donde por acción de lo que denominamos lámpara de Wood, W-O-O-D, ¿sí?, que son rayos ultravioleta con cierta longitud de onda. Entonces, fíjense que también aquí estamos apreciando la presencia de
pseudomonas ya con una tonalidad de azulina. ¿Sí? Y en esta otra placa que podemos observar igual una pieza, una rueda que se llama de queso, ¿sí? Donde se tiene una pigmentación de color marrón. Todas estas situaciones son producidas por pseudomonas que van a ser pigmentos hidrosolubles producidos por este microorganismo. ¿De acuerdo? Entonces, una vez más, contaminación, alimentos, contaminación en aguas, también a través de aerosoles. ¿Sí? Listo. Patógenos, ya lo hemos enunciado en cierta manera anteriormente. ¿Sí? Patógenos para el ser humano, patógenos para los animales, patógenos también para los vegetales. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, si nos vamos a aspectos generales, diríamos, de este microorganismo como tal, la morfología va a corresponder a bacilos, ¿sí? Bacilos que pueden tener una dimensión de 1.1 o 1.5 de largo por un promedio de 0.5, sería 0.5 de ancho, si ustedes quieren. En términos generales van a ser bacilos rectos, ¿sí? En algún momento se han encontrado bacilos incurvados cuando estos han perdido su flagelo. La apetencia tintoria corresponde al grupo de las células gram negativas. Esto implica que va a tomar el colorante secundario de la tinción de gram. Listo. El tiempo de generación, muy importante. Si ustedes han podido ver en el tema de generalidades al inicio de la gestión, los tiempos de generación varían de acuerdo a los órdenes, a las familias, etcétera, ¿sí? Y de los más cortos que tenemos entre las bacterias de importancia clínica para el ser humano está el de las pseudomonas, que tienen un tiempo de generación que oscilan entre 7 a 8 minutos. ¿Esto qué significa? Hay alguna gente que tiene dificultad en realizar la interpretación. Significa que en este momento, punto de partida 0 o minuto 1, si ustedes quieren, tenemos una bacteria, ¿listo? Una pseudomona. Esta pseudomona ya en estado maduro, adulto, si ustedes quieren, va a comenzar su proceso de bipartición, de escisión, de fisión binaria a través de los mesosomas centrales que constituyen parte de la membrana celular. Gradualmente, entonces, se va a producir un tabique central, lo que va a llevar posteriormente a la bipartición, que como resultado vamos a tener dos células hijas completamente iguales, hasta se puede decir idénticas. ¿Listo? El lapso de tiempo que se lleva a efecto del proceso de célula madre en transformarse en células hijas se denomina tiempo de generación. Y como les mencionaba, pseudomonas tienen un tiempo de generación bastante corto dentro de los microorganismos de importancia clínica. Bien. Agrupación. A diferencia, por ejemplo, de lo que podemos enunciar en los estafilococos, en los estreptococos, no tiene ningún tipo de agrupación definido. ¿Sí? Podemos encontrar formando pares, podemos encontrar formando pequeñas cadenas de 3 o 4 unidades, agrupaciones pseudo, diré, estafilocócicas, dispersos, etcétera, etcétera, en virtud de aquellos que colocó que la agrupación no es definida. ¿Listo? Porque no condice con la agrupación, por ejemplo, de los estafilococos, nuevamente,
que por donde le veamos, por el tipo de división que tienen en 3 planos, van a formar agrupaciones asimétricas a manera de racimos. ¿De acuerdo? Bien. En relación al cultivo, vamos a mencionar que Pseudomonas, en general, no son exigentes nutricionales. ¿Listo? No son exigentes nutricionales. Implica que pueden desarrollar en cualquier medio de cultivo basal. Agua de peptona, agar nutritivo, sin ningún inconveniente. Va a mejorar el desarrollo si utilizamos medios enriquecidos, como ser, qué sé yo, Müller-Hinton, soya tripticasa, agar infusión cerebro-corazón. Les estoy enunciando estos medios de cultivo que tienen la característica de ser transparentes, ¿sí? Porque en estos medios vamos a poder observar la producción de pigmentos de las pseudomonas. ¿De acuerdo? Aspecto que lo vamos a ver inmediatamente después. Entonces, hay otro medio, un medio selectivo, lo denominaré así para pseudomonas, que es el medio que puede ser caldo o agar de cetrimide. ¿Sí? El cetrimide va a ser un inhibidor de otros microorganismos, a excepción de pseudomonas. Entonces, en términos generales, este medio de cultivo, entre sus constituyentes principales, va a tener peptona. Si es un medio sólido, tendrá un agar. Cloruro de magnesio y sulfato de potasio. Estos compuestos químicos, entonces, nos van a dar capacidad para poder observar, apreciar la producción de pigmentos que va a producir Pseudomonas aeruginosa especialmente. ¿De acuerdo? Bien. Si vemos en las propiedades fisiológicas, vamos a mencionar que se consideraba bacterias aerobias estrictas a las pseudomonas. ¿Sí? Pero sin embargo, al presente estamos apreciando que este microorganismo en condiciones de microaerofilia, por ejemplo, desarrolla. Hasta algún autor dice que en condiciones anaeróbicas también desarrolla. Particularmente no puedo certificar lo último, pero lo anterior de microaerofilia sí. Por lo tanto, entonces ya estaría, diremos, para fines legales, cayendo en descrédito el hecho de que sean consideradas aerobias estrictas. ¿Listo? Bacterias que van a ser consideradas al margen de ser mesófilas, porque desarrollan en rangos que oscilan entre 20 a 42, 43 grados centígrados de manera normal, sin inconveniente alguno. ¿De acuerdo? Son también consideradas para alguna gente bacterias psicrófilas. Bacterias psicrófilas van a ser aquellas que tienen capacidad de desarrollo entre 0 a 20 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, pseudomonas pueden desarrollar en ese rango de temperatura. ¿Ya? No es que vayan a morir por la temperatura baja. Lo único que va a suceder es que su tiempo de generación, que es de 7 a 8 minutos, se va a alargar. Va a ser 10, 12 minutos, ¿de acuerdo? Pero no van a morir, no se van a autolizar. Van a permanecer viables a temperaturas relativamente bajas. Bien. Lo que sí podemos enunciar enfáticamente que Pseudomonas no presenta, no tiene capacidad de producir esporas.
¿Sí? Bien. Ahora, lo que para algunos autores va a significar que Pseudomonas presenta una cápsula se debe nada más a la capacidad de presentar una biopelícula, lo que denominamos slime. ¿Listo? Una biopelícula, una película de adherencia, con la cual entonces tiene capacidad de adherirse a otras superficies, sean orgánicas, sean inorgánicas. Característica de Pseudomonas es el hecho de tener resistencia natural a la desecación. Significa que en el medio ambiente, ¿sí?, va a sobrevivir bastante tiempo. Una característica peculiar de Pseudomonas es el hecho de que en agua tiene capacidad de reproducción, como si estuviese en un medio de cultivo, ¿sí? Aspecto que muy pocas veces se ha registrado de manera científica, este hecho de la proliferación, de la multiplicación en agua. Bien. Si hablamos del potencial de hidrogeniones, rangos van a oscilar entre 5 a 8, o sea, es un rango sumamente alto, ¿de acuerdo? Por eso tiene capacidad de presentarse originando problemas infecciosos en orina, por ejemplo, en vías urinarias, no en orina, en vías urinarias, por este rango alto que tiene de soportar el pH. Entonces, al margen, contamina, reitero, alimentos, especialmente alimentos que tengan un alto contenido de humedad. Eso es fundamental. Les he dicho hace un momento atrás que Pseudomonas tiene capacidad de reproducción aún en agua, simplemente. Pseudomonas presenta plásmidos, lo que le van a otorgar características de resistencia a antimicrobianos, fundamentalmente. ¿Listo? Esa es la característica principal. Bien, donde también se entra en cierto grado de discrepancia, lo denominaré así, es en el tipo de flagelos que presenta Pseudomonas. Inicialmente, Pseudomonas con flagelo monotrico. Posteriormente, y tras las pruebas de identificación bioquímica, estas convencionales, tradicionales, y posteriormente con las semiautomáticas, ven realizando tinciones específicas para presencia de flagelos y tras certificar las reacciones metabólicas, que Pseudomonas también presentan flagelos lofotricos, como los que estamos viendo en esta placa, ¿sí?, y en esta fotografía. ¿Ya? Entonces tenemos una disquisición entre los autores que enuncian que Pseudomonas presenta un flagelo de tipo único, y aquellos que dicen que también puede presentar un penacho de flagelos polares. Donde también existe cierta discrepancia es en el hecho de verificar, de certificar que Pseudomonas tenga capacidad de presentar hemólisis, especialmente en medios de cultivo. ¿Listo? Entonces, en determinado momento sí hemos apreciado una ligera hemólisis, ¿ya?, por el tipo de enzimas que presentan. Pero hay autores que indican que Pseudomonas no está en condición de producir hemólisis, especialmente cuando origina problemas infecciosos. Bien.
En relación a las características bioquímicas, dice indol negativo, rojo de metilo negativo, Voges-Proskauer negativo. Vale la pena incidir en esto. Para muchas personas, incluso profesionales, Pseudomonas es una enterobacteria. Señores, enfáticamente debemos enunciar que no es así. La familia Pseudomonadaceae, si bien son bacilos gram negativos, tienen la característica fundamental de reaccionar de manera positiva a la prueba de la oxidasa. ¿De acuerdo? Por eso pertenece al grupo de los bacilos gram negativos no fermentadores, a diferencia de lo que sucede con las enterobacterias. Bacilos gram negativos fermentadores. ¿Listo? Y sabemos, y hemos visto anteriormente, que las enterobacterias no poseen la enzima citocromo oxidasa. Por eso son oxidasa negativas. Pseudomonas es positiva. Las reacciones de Pseudomonas como tal a los hidratos de carbono convencionales, como ser glucosa, lactosa, son negativas, no reacciona. ¿De acuerdo? Entonces, estos hidratos de carbono no son positivos para Pseudomonas. Ahora, hemos hablado de manera reiterada de la producción de pigmentos, ¿no es verdad? Ahí están los nombres de los pigmentos que puede producir Pseudomonas. Entonces, piocianina va a ser un pigmento de color azulado. Pioverdina, o también se denomina fluoresceína, tiene un color amarillento verdoso. Esto vamos a poder certificar las dos partes inicialmente enunciadas a través de luz ultravioleta, fundamentalmente. ¿Ya? O sea, la fluorescencia que se va a producir la vamos a poder determinar. Otro, la piorubina, que tiene una coloración rojiza. Piorubina, rojiza. Esta otra. Melanina, piomelanina. Entonces, esta gama de pigmentos va a corresponder a los 4 tipos de pigmentos que estamos enunciando ahora. ¿De acuerdo? Entonces, para que vean, o sea, estos pigmentos que los produce metabólicamente el microorganismo y son pigmentos hidrosolubles, o sea, que se pueden difundir con facilidad en el agua. Fíjense, esta gama, entonces, de pigmentos estamos en condición de encontrar en los individuos de Pseudomonas. ¿Sí? Toda esta gama. Esta es la famosa fluoresceína. Pioverdina también se denomina. Esta también puede ser una pioverdina. Esta va a ser una piocianina, una tonalidad de mayor intensidad. ¿Sí? Entonces, la piomelanina. Aquí, de igual manera, la piomelanina, aunque pudiera verse que puede haber una piorubina por la tonalidad intensa. ¿Sí? Entonces, reiteraremos, piocianina, pigmento azulado, verde azulado, pioverdina o fluoresceína, amarillento verdoso, piorubina, coloración rojiza, y piomelanina, la color marrón. ¿De acuerdo?
Bien. Ahora, para que este microorganismo tenga la capacidad de producir estos pigmentos, la incubación tiene que ser menor a 37 grados. Si nosotros incubamos, o sea, en condiciones normales, al presunto, en este caso el presunto es Pseudomonas, y ponemos a incubar a 35, 37 grados, puede pasar desapercibida la producción de pigmentos. Entonces, yo voy a obtener producción de pigmentos cuando incubo mi material, ¿sí?, a una temperatura que va a oscilar entre 25 a 28 grados centígrados. ¿De acuerdo? A esa temperatura yo les aseguro que va a haber el desarrollo de producción de pigmentos. Que podemos encontrar pigmentación a temperaturas mayores de las que estamos enunciando, sí. Todo va a depender de la cantidad de microorganismos existentes, todo va a depender de la cantidad de sideróforos existentes. ¿De acuerdo? Bien. A ver, hemos hablado de los sideróforos. Cuando estábamos enunciando la parte de historia, se había mencionado que se consideraba que Pseudomonas presentaba esporas. La confusión directamente iba por la presencia de los sideróforos. A la observación microscópica, el sideróforo va a tener una apariencia refringente muy similar a una endoespora. Por eso es que inicialmente se había considerado que este microorganismo presentaba o producía esporas. Sabemos que no es así. La confusión se daba por esta situación. Los sideróforos entonces van a ser unas estructuras, unas granulaciones intracelulares que tienen la capacidad de reducir el hierro 3 a hierro 2. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el hierro 3 férrico, si ustedes quieren, es de difícil asimilación para el microorganismo. Entonces es más fácil degradar a ferroso y lo puedo asimilar. Al asimilar esta situación, estoy en capacidad de producir mis o los pigmentos correspondientes. ¿Listo? Esto es entonces importante, la presencia de los sideróforos, dado que Pseudomonas va a asimilar del o los medios de cultivo el hierro existente para su proliferación y para tener su poder de patogenicidad. ¿De acuerdo? Es importante entonces este aspecto de la presencia de los sideróforos, que van a ser estructuras entonces, así unas pequeñas vacuolas, si ustedes quieren, ¿sí? Son granulaciones que corresponden al grupo de las granulaciones metacromáticas, que sirven entonces para originar la degradación y la asimilación del hierro, que me va a dar características tanto de patogenicidad como de producción de los pigmentos correspondientes. Dentro de lo que significan los factores de patogenicidad, que ya estaríamos entrando a la parte de patogenia, valga la oportunidad para nuevamente disculparme ante ustedes. He realizado la estructuración de esta clase en una computadora de la facultad, y ahora que la traslado acá,
He perdido un par de diapositivas que son patogenia y patología. Así que vamos a engrampar directamente a lo que estamos hablando ahora, ¿ya? Si bien los factores de patogenicidad van a ser estructuras antigénicas, las del soma, del interior, del citoplasma, la H, que son del o los flagelos, y con asterisco la K, porque hemos dicho que no hay una certificación plena de existencia de cápsula, sino de la estructura formadora del slime, ¿no? Esos serían los factores antigénicos iniciales. Posteriormente hay enzimas, en las tasas. Existe también el lipopolisacárido típico de los bacilos gram negativos, que lo vamos a denominar endotoxina, ¿sí? Hay formación de enzimas proteasas que van a degradar proteínas. Hay producción de exotoxinas. Se considera, lo hemos mencionado hace un momento, la presencia de hemolicinas, ¿sí? Fundamentalmente leucocidinas, que van a anular, que van a inhibir el efecto antifagocitario de los leucocitos. Fosfolipasas, y hemos mencionado de una u otra manera lo inherente a los sideróforos, ¿no es verdad? Bien. Dentro lo que significarían los factores de patogenicidad de esta bacteria, los podemos enunciar de dos tipos. Le pondré el inciso A los factores de patogenicidad que están asociados a la célula bacteriana, concretamente. O sea, que provienen del individuo como tal, ¿sí? Y un grupo B, diremos que son los factores de patogenicidad secretados por la bacteria. Entonces, para no enredarnos, si voy a los factores de patogenicidad asociados a la célula bacteriana, directamente hablaríamos de los flagelos, de él o los flagelos, de la presencia del lipopolisacárido, que sería el lipopolisacárido A, que además va a tener la capacidad de inducción a la producción de alginato, ¿ya? Alginato de sodio o alginato de potasio. La presencia del pili, que se lo ha dado por enunciar el pili 4 con romanos, que va a tener la característica de coadyuvar en la adhesión y la producción de movimiento típico para pseudomonas. Entonces, en alguna oportunidad me preguntaban, como dato de curiosidad, ¿por qué la denominación de pseudomonas? Sabemos que el prefijo pseudo es falso. Monos, mona, mono, significa uno. Entonces, para el momento de los análisis iniciales de Gestalt, de Mígula, se sabía de la existencia de pequeños protozoarios, ¿sí?, que los llamaban mona o mónadas, ¿de acuerdo? Pero eran protistas sésiles, inmóviles. Y de pronto, cuando se realizan observaciones microscópicas, ven a estas células, que para ellos eran los mónadas, pero que tenían capacidad de motilidad, de movimiento. En virtud de aquello, entonces, se enuncia para la época, estamos ante una falsa mónada, pseudomónada. ¿Por qué? Por la capacidad de la motilidad. A eso se refiere entonces el nombre del microorganismo. ¿De acuerdo? Bien. Otro factor de patogenicidad también inherente es la membrana externa, característica de las células gram negativas, que también
al igual que los pili, van a coadyuvar con la adhesión a células del hospedero, en este caso el ser humano, animales o vegetales, ¿sí? Entonces, esta membrana externa coadyuvada con los pili, etcétera, van a tener la capacidad de formar lo que se denomina la placa de adherencia o el slime. Ahora, de acuerdo al que hemos enunciado, el inciso B, que serían estos factores de patogenicidad secretados por la bacteria, entonces vamos a mencionar nuevamente que a través de las excretaciones bacterianas vamos a tener la producción o la presencia del alginato, ¿sí? Este alginato va a coadyuvar con la, ¿cómo podemos decir? Va a coadyuvar con la capacidad de evasión hacia los anticuerpos para evitar la fagocitosis, ¿sí? Entonces eso justifica el hecho de que Pseudomonas muy fácilmente tiene capacidad de difundirse en condiciones tanto adversas como favorables al microorganismo como tal, ¿sí? Entonces, formación de biopelícula, lo que hemos dicho, el slime. Y esta formación de película o el famoso slime, los autores la consideran también como de dos tipos. Una que denominan plana, ¿ya? Una biopelícula plana, que característicamente va a ser la que se va a adosar, que se va a adherir a las superficies tisulares. ¿Listo? Y que asimismo va a tener capacidad de formar microcolonias al interior del hospedero, cualquiera de los tres grupos, humanos, animales o vegetales. Otra biopelícula, una segunda variedad, si ustedes quieren, de biopelícula, es la que se denomina biopelícula madura, que son agregados, diríamos, celulares que están inmersos en la matriz de la biopelícula. O sea, esta es lo mismo que en odontología. Esta matriz está constituida por un número mayor de microorganismos, ¿sí?, que ha proliferado ya de manera exacerbada por tener un aporte nutricional abundante. Entonces ya deja de ser la biopelícula plana, que está restringida, reducida al comienzo, que si bien tiene capacidad para formar microcolonias, esta biopelícula denominada madura, los acúmulos, las agregaciones celulares son mucho mayores y el daño donde existe esta placa, esta biopelícula madura, es mayor que en una placa denominada plana. ¿Listo? Bien. Entonces, eso es de manera corta en relación a lo que estamos enunciando, patogenia. Si hablamos de igual manera otra fallida de patología, podemos indicar que Pseudomonas, por las características que hemos enunciado, tiene capacidad proliferativa, por ende capacidad infectiva, patológica en diversos segmentos del ser humano. ¿De acuerdo? Primero, entonces, vamos a mencionar que las infecciones causadas por Pseudomonas aeruginosa tienen, hemos mencionado, un gran arsenal de factores de virulencia, por lo que su patogenicidad es alta. Entonces, esta bacteria tiene la capacidad de causar múltiples tipos de infecciones. Sobre todo, en esto hay que hacer énfasis en pacientes inmunodeprimidos, en pacientes inmunocomprometidos,
y al margen de lo anterior en pacientes internados, o sea, en nosocomios, en hospitales, donde se producen la mayor cantidad de procesos infecciosos. A nivel mundial podemos indicar que Pseudomonas aeruginosa está considerada entre los microorganismos de procesos infecciosos nosocomiales en rangos que oscilan entre el 10 al 15% de procesos infecciosos. Y no estamos hablando simplemente de países del tercer mundo, países subdesarrollados como el nuestro. Están incluidos también países del primer mundo por las características que tiene de resistencia a los microorganismos, a los antimicrobianos. Entonces, continuando con este punto, podemos decir, tiene capacidad, o sea, bastante frecuente, de originar infecciones a nivel ocular, principalmente queratitis. O sea, una queratitis es una infección en la córnea ocular. Las bacterias se introducen en el ojo por medio de alguna herida, de alguna solución de continuidad, de alguna abrasión y produce el proceso infeccioso. De manera frecuente, vale la pena enunciar esto, son los lentes de contacto el factor primordial para una contaminación y posterior proceso infeccioso por pseudomonas, ¿no? Entonces hay que tener sumo cuidado con el líquido que se tiene en depósito para los lentes de manera nocturna, etcétera, porque muy fácilmente se contamina. Ya le hacía énfasis hace un momento atrás cuando decía Pseudomonas es de los pocos microorganismos, ¿sí?, de importancia clínica que tiene capacidad reproductiva en el agua. Entonces, todos estos factores llevan a dirigir hacia lo mismo. El líquido que se utiliza en condiciones normales generales es suero fisiológico isotónico, ¿no es verdad?, adecuado para la ósmosis y la proliferación de este individuo. Otro tipo de infecciones producidas por pseudomonas son las infecciones óticas, que por lo general se dan en la zona exterior del oído. Asimismo, generalmente se adquieren en los nadadores, debido, se dice, a que residuos de agua quedan depositados en los pliegues externos del oído. Y esto entonces algunos autores, algunos clínicos denominan mal de nadador también, que no es el único, ¿no? Porque otro microorganismo que con bastante frecuencia se aísla así de problemas ópticos es la Aeromonas, especialmente Aeromonas hidrófila, con características similares. Otro factor, y este sí de suma importancia, es el hecho de las neumonías, especialmente en enfermedades, o sea, en procesos infecciosos nosocomiales, ¿sí? Se aumenta el riesgo cuando el paciente está recibiendo respiración artificial, ¿sí? Y este tipo de infección, entonces, tiene un alto índice de mortalidad. Luego, también tiene capacidad con bastante frecuencia de originar problemas infecciosos en el tracto urinario. Al igual que en las neumonías, las infecciones del sistema urinario se adquieren en los nosocomios y por lo general están relacionados a procesos quirúrgicos previos, ¿sí? Entonces se produce una infección o reinfección postquirúrgica a nivel nosocomial. Otro factor es el ingreso de este microorganismo
a nivel sistémico, ¿no? O sea, produciendo entonces una septicemia, o sea, presencia de bacterias en sangre con sintomatología clínica. Entonces, esta asimilación de los microorganismos puede ser debida a heridas gangrenosas, o sea, en pacientes diabéticos, por ejemplo, a lesiones cutáneas, ¿sí? O sea, que haya una implicancia de nódulos que van a originar producción de desechos sanguíneos. Fundamentalmente y con bastante frecuencia se puede apreciar, ¿sí?, infección en pacientes con quemaduras. En pacientes con quemaduras muy fácilmente nos podamos dar cuenta de la presencia de pseudomonas por las secreciones que se presentan van a ser muy similares a las que les he mostrado con los quesos inicialmente, ¿ya? Secreciones, o sea, con colores así verdos, azuladas, amarillentas, fluorescentes. Y hay un hecho que asimismo, especialmente en los pacientes quemados, nos va a determinar, aparte de la producción de los pigmentos hidrosolubles, Pseudomonas tiene un olor característico. A mis alumnos de prácticas les comentaba el día de ayer que en la parte de diagnóstico de hemocultivo existen algunos parámetros, ¿sí? Entre los parámetros que les enunciaba, les hablaba del olor. En términos generales, las bacterias pueden presentar olores fecales, olores amoniacales, que son los más corrientes, diríamos. Olores, los anaerobios, por ejemplo, unos olores pútridos, pero increíbles, ¿sí? Pero con Pseudomonas sucede un fenómeno contrario. El olor que produce Pseudomonas es un olor dulzón, agradable, ¿sí? En contraposición a todos los anteriores, especialmente al de anaerobios, ¿sí? Este olor dulzón, agradable, lo denominan olor a frutas. Y este olor se debe a la presencia de un compuesto químico que se llama trimetilamida. Trimetilamida. Este compuesto orgánico es el que da ese olor típico, característico a las pseudomonas. ¿De acuerdo? Entonces, en pacientes quemados, nosotros vamos a poder determinar presencia de pigmentos producidos por el microorganismo y asimismo, gracias a aquello, la producción de olor característico. Podemos mencionar que estas infecciones son comunes debido a que la piel quemada pierde su función de barrera protectora y la bacteria se encuentra una entrada demasiado fácil como vía de ingreso. Se establece, se instaura la bacteria y empieza la producción de biopelícula que aumenta, y hemos dicho, la virulencia de pseudomonas que van a causar infecciones graves, muy graves, que van a comprometer, o sea, muchos de los tejidos blandos del paciente. Otro caso bastante dramático es de los pacientes que tienen fibrosis quística. Cuando la bacteria tiene capacidad de ingresar a vías respiratorias inferiores de los pacientes que tienen fibrosis quística, es muy difícil erradicar debido a que las cepas de las pseudomonas
tienden a formar capas gruesas de biopelícula, lo que hemos hablado hace un momento atrás, ¿no es verdad? De la capa plana, de la matriz, etcétera, etcétera, ¿sí? Y entonces es realmente difícil realizar un tratamiento antimicrobiano que tenga efecto hacia el paciente, dado que el paciente, al tener el tipo de enfermedad como la fibrosis quística, las infecciones por pseudomonas van a tener un altísimo grado de mortalidad, ¿sí? O sea, es sumamente preocupante el hecho de presencia de pseudomonas en pacientes en fibrosis quística. A ver, si hablamos de diagnóstico de laboratorio, muestras, de acuerdo a lo que hemos enunciado, pueden ser orina, puede ser sangre, pueden ser las secreciones de pacientes quemados, etcétera, etcétera, ¿sí? U otros líquidos orgánicos. La siembra, ya les he dicho, puede realizarse en un medio de cultivo basal o en su defecto en un medio de cultivo selectivo para el microorganismo que clínicamente se está sospechando. Fíjense, acá se ha utilizado el medio de cetrimide, se ha incubado a una temperatura menor de la convencional y tenemos sin conflicto la presencia de la piocianina. Algo que recuerdo también en este momento, no lo he enunciado al inicio, ¿de dónde recibe el nombre de Pseudomonas aeruginosa? Porque el pigmento que inicialmente observaron en pacientes con pseudomonas y en otros elementos como ser también vegetales, era muy parecido al óxido de cobre, ¿ya? Entonces, aerue va a significar color azul verdoso, va a significar óxido de cobre, ¿de acuerdo? Entonces, que también recibe la denominación, el óxido de cobre también recibe la denominación de verdín, ¿sí? Entonces, a estos factores etimológicos es que hace enunciamiento el nombre del microorganismo que estamos enunciando ahora. ¿De acuerdo? Bien. Realizamos entonces siembra a temperatura menor, aconsejable, incubar a temperatura menor, ¿sí? ¿Dónde? No es recomendable realizar una tinción porque las bacterias que constituyen la familia Pseudomonadaceae y las enterobacterias tienen similitudes morfológicas. Entonces, no sirve una tinción de Gram. Alguien me comentaba hace un par de semanas atrás, decía, bueno, ya, se reconoce que una tinción de Gram no va a ser ayuda, pero sin embargo me puede servir un examen directo, o sea, lo que se denomina la prueba de la gota pendiente. Mi pregunta es, ¿y por qué puede servir esa prueba del examen directo, o sea, la gota pendiente? Y me dice, porque voy a poder determinar la motilidad del microorganismo. Ustedes recuerden que cuando hemos hablado de enterobacterias, cuando hemos hablado de próteos, hemos visto que próteos tiene la característica de producir un movimiento que se denomina swarming, ¿no es verdad? Sí. Entonces, ni siquiera esta capacidad de motilidad sirve como prueba diagnóstica para enfatizar la presencia de pseudomonas.
¿Listo? Entonces vamos a descartar la microscopía óptica, obviamente, la que nosotros convencionalmente hacemos para un diagnóstico presuntivo más bien, de género Pseudomonas. Bien. Una vez realizado el aislamiento de las colonias, voy a llevar a efecto la siembra en medios diferenciales, o sea, voy a realizar las pruebas bioquímicas que a la lectura y a la posterior interpretación me van a determinar el género correspondiente, ¿sí? En el medio de TCI no voy a tener mayor reacción, es un medio que parece no inoculado. En el medio de urea, la urea va a ser negativa. En el medio de TCI, de citrato, tampoco. En el medio del LIM, el indol va a ser negativo. Entonces, todas estas pruebas comparadas con las tablas me van a dar como resultado que se trata del género Pseudomonas. ¿Por qué estoy hablando simplemente del género? Porque para que yo pueda determinar especies, como están viendo ustedes acá, ¿sí? Las de importancia clínica para nosotros son estas tres inicialmente, tienen características, ¿sí? Oxidasa todas van a ser, ¿de acuerdo? Pero empiezan a cambiar las reacciones dependiendo la especie. Esa raíz entonces de los estudios con medios de cultivo diferenciales que los utilizamos para la identificación de los microorganismos, que vamos a poder darle después el nombre y el apellido correspondiente. ¿De acuerdo? Bien. Aquí en esta placa, que es una prueba de sensibilidad Kirby-Bauer, podemos ver claramente la presencia de la melanina, ¿no es verdad? Melanina, piocianina, ¿sí? Necesariamente se debe llevar a efecto pruebas de sensibilidad a los antibióticos para pseudomonas. Porque pseudomonas, hemos visto, tienen enzimas que van a impedir la actividad de los antimicrobianos. Las beta-lactamasas están proscritas. Últimamente hemos visto también cierta resistencia en macrólidos, glucopéptidos. Es más, ahora estamos viendo que hay enzimas que dan la característica de resistencia a las cefalosporinas. Cefalosporinasas. ¿Listo? Enzimas que crean la resistencia a las cefalosporinas, incluso a las cefalosporinas de tercera generación. Entonces, esta característica de resistencia en términos generales se da gracias a la participación de plásmidos al interior de la célula bacteriana. Sabemos que un plásmido es un material, es un material extra cromosómico, o sea, no es parte del único cromosoma que puede tener pseudomonas, no es parte de ese cromosoma circular bacteriano, es un material genético extra, ¿sí? Que nada tiene que ver, no tiene ninguna relación, pero sin embargo, este plásmido, o plástido también algunos autores, tiene la
característica de modificar el comportamiento del microorganismo y en línea general, en línea primaria, le va a otorgar características de resistencia antibacteriana. ¿De acuerdo? Por eso entonces hay necesidad de llevar efecto antibiograma. En la actualidad se está considerando que en lugar de llevar a efecto, más bien pudiéramos decir que la era de los antimicrobianos ya está por terminar. Ustedes verán que muchísimos de los microorganismos que están estudiando tienen y está creciendo la resistencia natural o la resistencia adquirida hacia los antimicrobianos. Entonces, lo que se pretende o se está utilizando en otros sistemas sociales es las biocinas. Estas biocinas son productos de secretación de células gram negativas. Entonces, a este grupo de biocinas secretadas por células gram negativas les están dando el nombre de microcinas. Entre ellas pudiéramos tener, por ejemplo, que sirven para el caso que nos lleva a estudio el día de hoy, la colistina, la polimixina B, la polimixina E. Entonces son algunas de las biocinas o microcinas, como las llaman ahora, que tienen acción sobre este microorganismo. ¿Listo? Entonces, esto ya hemos visto. Hay otras formas de diagnosticar las pseudomonas a través de la fijación del complemento, que son reacciones inmunológicas, reacciones de precipitación de inmunoglobulinas. Otra prueba, la prueba de la electroforesis, que son corridas de proteínas para poder determinar entonces, para poder tipificar, identificar a estos microorganismos. Entonces, quiero decir que no siempre el diagnóstico va a ser del que estamos enunciando, el diagnóstico bacteriológico como tal. Puede ser también parte del diagnóstico de laboratorio, estos otros tipos de sistemas, si el laboratorio clínico los posee. ¿De acuerdo? Si hablamos de profilaxis o de prevención, hay que utilizar desinfectantes de tipo fenólicos, realizar fundamental el saneamiento ambiental, ¿sí? Considero particularmente que este saneamiento y las desinfecciones ambientales debería utilizarse el amonio cuaternario, ¿ya? Que son de gran ayuda para la lisis de estos microorganismos. Obviamente el aseo individual es impajaritable, ¿no es verdad? Ya creo que ya es un hábito en nosotros, hasta en los menores, lo cual me place. Y un aspecto que es fundamental es el hecho de separar a los pacientes infectados con él o los tipos de infecciones que hemos mencionado hace un momento atrás, porque este microorganismo, al ser ubicuo y la alta capacidad, voy a utilizar el término de virulencia, o sea, la capacidad infecciosa que tiene, amerita nomás un cuidado especial, porque muy fácilmente, hemos hecho algún trabajo en algún momento, muy fácilmente pseudomonas encontramos en la piel. ¿Listo? Entonces, el solo hecho de ir a visitar a un paciente susceptible a esto también puede crear entonces, asimismo, una susceptibilidad para esta problemática. Bien, a ver si tenemos algo más. Tratamiento, si bien hemos enunciado o estamos enunciando acá
la participación de algunos antimicrobianos, reitero, por la creciente resistencia a los antimicrobianos, hay necesidad, ¿ya?, de llevar a efecto pruebas de susceptibilidad. Si no se va a hacer la prueba de susceptibilidad de Kirby-Bauer, se pueden hacer otras de mayor fidelidad, o sea, la concentración mínima inhibitoria, por ejemplo, que nos serviría sobremanera para esta problemática, ¿sí? Dado, como incide en la parte final, dada la resistencia a los antimicrobianos, que es creciente. Ya se está considerando una superbacteria, al igual que al bacilo de la tuberculosis, a las pseudomonas. Entonces, esas serían las recomendaciones en relación a lo que tenemos ahora. Entonces, muchachos, se ha llevado a efecto nuestro tema para el día de hoy. Hemos terminado la clase y les deseo entonces que tengan un buen fin de semana. Yo voy a ir a someterme a esa actividad que les he dicho de tomografía oftálmica. Y bueno, a las personas que les corresponda, nos vemos la próxima semana en las clases presenciales que se van a llevar a efecto ya desde este próximo lunes. ¿Listo? Entonces, muchachos, conmigo, a los que corresponda, la próxima semana nos vemos, y con el resto, como siempre, si ustedes precisan algo, estoy a su disposición, me buscan en el 6º piso. Tengan buen fin de semana y será hasta la próxima. Que les vaya bien. Chao, hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Chao, que les vaya bien. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, muchachos. Hasta luego. Chao, que les vaya bien. Doctor, muchas gracias. No, de qué, estamos obligados.